Muy buenas tardes, iglesia, que el Señor te bendiga grandemente. Qué alegría poder compartir una vez más este tiempo delante de la presencia del Señor. Te voy a invitar que ahí donde estás tú puedas reunir a tu familia y juntos en armonía celebremos al Señor. Así que vamos a cantar al Señor. Mi Jesús, mi Señor, cambiaste tú mi lamento en canción. Mi Jesús, mi Rey, mi esperanza y mi vida eres tú. Mi Jesús, mi Señor, cambiaste tú mi lamento en canción. Mi Jesús, mi Rey, mi esperanza y mi vida eres tú. ¡Aleluya! Sí, Señor, hemos venido a cantarte y a celebrar tu presencia, a bendecir tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Canta con nosotros. Mi Jesús, mi Señor, cambiaste tú mi lamento en canción. Mi Jesús, mi Rey, mi esperanza y mi vida eres tú. Y yo te cantaré, Señor, te alabaré por siempre. Yo levantaré mi voz cantando de tu gran bondad para mí. Aleluya. Mi Jesús, mi Señor, cambiaste tú mi lamento en canción. Mi Jesús, mi Rey, mi esperanza y mi vida eres tú. Mi Jesús, mi Señor, cambiaste tú mi lamento en canción. Mi Jesús, mi Rey, mi esperanza y mi vida eres tú. Y yo te cantaré, Señor, te alabaré por siempre. Yo levantaré mi voz cantando de tu gran bondad. Y yo te cantaré, Señor, te alabaré por siempre. Yo levantaré mi voz cantando de tu gran bondad para mí. En todo tiempo cantaré, en todo tiempo adoraré. Aleluya. Solo tú eres digno y de ti será siempre nuestra alabanza, Señor, en todo tiempo. Oh, yo te cantaré, Señor, te alabaré por siempre. Yo levantaré mi voz cantando de tu gran bondad. Y yo te cantaré, Señor, te alabaré por siempre. Yo levantaré mi voz cantando de tu gran bondad. Y yo te cantaré, Señor, te alabaré por siempre. Yo levantaré mi voz cantando de tu gran bondad. Y yo te cantaré, Señor, te alabaré por siempre. Yo levantaré mi voz cantando de tu gran bondad para mí. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, con cada uno de nosotros. Tú eres el motivo de nuestra alabanza, tú eres el motivo de nuestra adoración, tú eres el motivo de nuestra vida, Señor. Por ti es nuestro clamor y nuestro anhelo. Aleluya. Continuamos alabando al Señor Jesús y bendecimos su presencia, bendecimos su amor en nuestros corazones, el cual ha sido derramado abundantemente. Oh, Señor, por ti es mi clamor, sin ningún
Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor, tú eres el anhelo de nuestro corazón, Jesús. Tú eres nuestro anhelo, Señor. Tú eres nuestra adoración, Padre bueno. Hoy venimos a este lugar, Señor, como familias, como iglesia, a reconocer, Señor, que solo tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Que solo tú has sido bueno, que solo tú has sido fiel con cada uno de nosotros, Señor. Y queremos tomar este tiempo para adorarte y para agradecerte, Señor, todo lo que has hecho en nuestros corazones y en nuestras familias. Gracias porque durante todo este tiempo, Señor, el alimento no ha faltado. Gracias, Señor, por la vida, por la salud con que nos has bendecido, Señor, cada día. Durante todo este tiempo, Padre, tú has estado ahí para tu pueblo. Y hoy queremos reconocerlo, Señor, y darte la gloria y las gracias por eso. Gracias. Adoración es solo para ti, mi adoración es solo para ti, mi adoración es solo para ti, mi adoración es solo para ti. Díselo. Mi adoración es solo para ti. 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 Agradezco tu bondad y tu misericordia.
del incienso que hoy te ofrezco permanente su aroma. Agradezco tu bondad y tu misericordia, y del incienso que hoy te ofrezco permanente su aroma. Mi adoración es solo para ti, mi adoración es solo para ti, mi adoración es solo para ti, mi adoración es solo para ti. Agradezco tu bondad y tu misericordia, y del incienso que hoy te ofrezco permanente su aroma. Agradezco tu bondad y tu misericordia, y del incienso que yo te ofrezco permanente su aroma. Agradezco tu bondad y tu misericordia, y del incienso que hoy te ofrezco permanente su aroma. Agradezco tu bondad y tu misericordia, del incienso que hoy te ofrezco permanente. Suavemente díselo. Agradezco tu bondad y tu misericordia, y del incienso que hoy te ofrezco permanente su aroma. Oh Señor, tú has sido fiel, Señor. Hoy levantamos nuestra adoración, hoy te bendecimos, Jesús, por tu grandeza, Señor, por tu inmenso amor, por tu fidelidad. Oh, te adoramos, te rendimos, Dios, nuestra adoración, Señor. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Oh Señor, te adoramos. Damos gloria y honor, Señor. Te damos toda gloria, Jesús. Y te damos las gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amada familia Peniel, a todos los amigos en nuestra nación Honduras, hermanos, pastores, consiervos, a todos los que nos están viendo también a través de este medio en las naciones. Un abrazo a todos mis amigos, consiervos y familias.
que en algún momento han estado aquí en Honduras, en la Peniel, compartiendo con nosotros. Les recordamos, les amamos y hoy pues queremos también saludarles y bendecirles. Quisiera en esta hora, que este domingo, 1 de noviembre, ya estamos iniciando el mes número 11, ya va a terminar el año. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos dé sabiduría y que nos pueda revelar su santa palabra. Amén. Amado Dios y amado Padre, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por todo lo que tú has hecho, Señor. En esta semana nos has guardado de todo peligro, de todo mal, Señor. Y quiero darte a ti honor, honra y gloria por todas tus bondades, por tus bendiciones, Señor. Te ruego, Padre, en esta hora, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación de tu palabra. Danos entendimiento, alúmbranos los ojos del entendimiento, Señor, y que el enemigo no pueda vernos, no pueda entender, Señor. Vuélvenos invisibles, inaudibles, inaccesibles al mal, Señor. Y danos, Señor, en esta hora la revelación de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos en las diferentes naciones, en mi país Honduras y en toda la iglesia Peniel. Gracias, Señor, por los milagros, las sanidades, por las respuestas a las oraciones y porque en esta hora, Señor, podemos recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús queremos, Señor, ser hacedores más que oidores. Así que, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos a ti honor, honra y gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bien, amados, continuamos con el corazón del pastor. Esta es la segunda parte y quisiera que fuéramos al libro de Jeremías, capítulo 3, verso 15, y búsquelo ahí en su Biblia y leámoslo ahí en la pantalla. Y dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Le decía el domingo pasado en la enseñanza anterior que Dios ama, ha amado y amará a su pueblo siempre. Y Él se presenta a su pueblo como su pastor. Él llama a su pueblo, lo llama su rebaño. Él llama a su pueblo sus ovejas. Y entonces miramos nosotros el domingo anterior cómo Dios, amado, buscó dentro de la nación de Israel a líderes que guiaran a su pueblo. Y esos líderes, llámese sacerdotes, llámese reyes, fueron los que tenían que enseñar a temer a Dios. Vemos nosotros en los capítulos anteriores de esta serie el corazón del rey, el corazón del sacerdote y el corazón del pastor, que estamos en esta segunda parte. ¿Por qué estos tres líderes? Bueno, ya le dije de que Dios siempre escogió a estos líderes para que guiaran a su pueblo, que lo amaran, que lo cuidaran, que lo guardaran, que lo protegieran. Entonces, en el libro de Ezequiel y de Jeremías, miramos nosotros el reclamo que Dios les hizo a los pastores porque no pastorearon a sus ovejas, no cuidaron a su pueblo. Y dice, en el capítulo anterior, en la prédica del domingo pasado, usted puede buscarla ahí en YouTube o en Facebook para que pueda ver la primera parte y pueda entender un poquito más esta segunda. Dios le hizo un reclamo a los pastores y fue un reclamo duro porque no buscaron a sus ovejas. Las que estaban enfermas ellos no las sanaron, a las que estaban perdidas no las fueron a buscar y el Señor les hizo un fuerte reclamo. Pero esa palabra profética también es una palabra que se cumple en nuestros días, que Dios también está llamándole la atención a los pastores que se han olvidado de pastorear al pueblo, al rebaño de Dios, y se han dedicado a otras cosas que Dios no nos mandó. Y usted puede usar cualquier excusa, si usted es algún líder, si usted es algún pastor, realmente si pone excusa a lo que está haciendo, que no es cuidar, amar y proteger el pueblo de Dios, pues recibe esta palabra con humildad
y vuelva a la senda antigua y dése cuenta que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Entonces, quiero que vayamos a la palabra a ver la promesa del Señor también, porque Dios dijo que Él iba a venir personalmente, Él iba a venir a buscar a sus ovejas. Y vamos al libro de Jeremías capítulo 23, versos 3 y 4, donde nos quedamos el domingo pasado, y que dice así la palabra, Jeremías 23, 3 al 4. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y quiero volver a repetirlo, verso 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. La palabra amedrentar quiere decir que no van a tener miedo, y la palabra menoscabada quiere decir que no van a ser deshonradas. O sea, mis ovejas nunca más van a volver a tener miedo, nunca más van a ser deshonradas, es lo que Dios dice. Pero Él también dice, yo personalmente voy a buscar a mis ovejas, las voy a rescatar y las voy a hacer regresar al redil, donde ellas van a morar en prosperidad, en paz, en seguridad. Pero da una promesa, dice, yo también voy a poner pastores que las apacienten. Amén. Y esto es precisamente lo que dice en Ezequiel, en el capítulo 34, verso 24, 23 y 24. Leamos. Y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe. En medio de ellas, yo Jehová he hablado. Quiero hacer aquí una breve explicación de los profetas Jeremías y Ezequiel. Realmente Jeremías y Ezequiel fueron profetas contemporáneos. Uno estaba en Jerusalén y el otro fue llevado al exilio, donde desarrolló su ministerio. Jeremías estuvo en Jerusalén, en Israel, y profetizó, pero también él fue llevado cautivo. Y la historia cuenta de Ezequiel, que desarrolló su ministerio en el exilio. Y tanto Jeremías como Ezequiel profetizaron acerca de estos pastores, del juicio que Dios traía. Y sabe, ni Jeremías ni Ezequiel fueron contemporáneos del rey David. David existió o vivió alrededor de 400 años de ellos. O sea, como 450 años más o menos nació David. Y luego 450 años Jeremías y Ezequiel. Entonces no fueron contemporáneos. ¿Por qué le doy esta explicación? Porque tanto Jeremías como Ezequiel están profetizando que Dios va a levantar a un pastor que se llama David, y que David va a ser príncipe sobre su pueblo, o sea, que va a reinar sobre su pueblo. Entonces la pregunta es, ¿cómo Jeremías y Ezequiel están hablando de alguien que ya existió y que, en otras palabras, ya murió hace 400 a 450 años? Ya había muerto el rey David. Entonces esta profecía realmente es que se equivocó el Señor a darla. No, Dios no se equivoca, Dios es fiel y es veraz. Y Jeremías y Ezequiel están hablando de este personaje David. Y Dios dice que va a levantarlo como pastor de su pueblo, y que él va a reinar, va a apacentar a estas ovejas. Y quiero que vayamos entonces nosotros a Ezequiel en el capítulo 23, en el verso 5 y 6, donde dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Note bien que está hablando de toda la tierra. Verso 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y
este será su nombre con el cual, le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces mire que Dios va a levantar a David, que Dios está hablando que va a traer un pastor, un siervo que se llama David y será príncipe, y él va a reinar con justicia y con juicio sobre la tierra. Y Dios dice ahí en esa profecía que también Judá, su pueblo Israel, va a estar segura, va a vivir confiada, y que Dios va a reinar sobre ellos y le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, Dios va a levantar un renuevo justo de David, de la simiente de David. ¿Qué es lo que Dios vio en el corazón de David para decir que David era conforme a su corazón? ¿Qué fue lo que realmente le gustó a Dios descubrir en el corazón de David para darle una segunda oportunidad y declararle que él va a ser rey? ¿Será que Dios va a volver a resucitar a David? ¿Será que David va a volver a ser pastor de Israel? ¿Va a volver a reinar sobre Israel? Creo que sí, la Biblia lo dice. Pero también para que nosotros podamos entender cuál es ese renuevo, porque renuevo habla de una raíz que retoña. Cuando usted corta un árbol del tronco y el tronco sigue plantado en la tierra, ese tronco, aunque le hayan quitado las ramas, va a volver a retoñar, y a eso se le llama renuevo, cuando empiezan a salir otra vez las hojitas. Entonces lo que está diciendo Dios, que de la raíz, de la descendencia de David, va a volver a levantar una nueva generación, y esa generación va a reinar sobre la tierra. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, Él vino como el buen pastor. Entonces, la profecía hablaba de Jesús, porque Jesús viene de la descendencia o de la genealogía de David. Y sí, está la profecía hablando de ese renuevo de la raíz de David. Por eso le decían a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque Jesús venía en lo natural, venía de esa descendencia genealógica. Entonces, Bueno, hay un final ahí, porque Jesús fue pastor, vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cómo entendemos entonces el corazón del pastor? Y vamos a ver entonces la historia de David, algunas partes de su vida, cómo él fue procesado para llegar a ser el rey de Israel, y cómo Dios escogió entonces de su descendencia que Jesús pudiera venir a nacer y convertirse. Bueno, Jesús no es que se convirtió, sino Jesús siempre ha sido el pastor de pastores, el Señor de señores, el Rey de reyes. Cuando vemos el modelo de David, realmente estamos viendo que es el modelo de Jesús. Amén, como el buen pastor. Jesús dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, David es una tipología de Jesús, del corazón de Jesús. Amén. Y para poder entenderlo, quiero que vayamos a conocer la historia o la vida del rey Josías. Y esta historia es muy importante, y hoy quisiera dedicarle unos minutos para que usted pudiera comprender entonces qué quiere decir con ese renuevo de David. ¿Cuál es el pastor que Dios va a levantar como David? Amén. Y hay un ejemplo muy bueno aquí en la Biblia, en la historia de Josías. Vamos al libro. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 1 al 3. Mírelo ahí en su pantalla, búsquelo en su Biblia, y si está tomando notas, también esta historia es paralela en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 1 y 2. Y esta historia de Josías usted la puede ver en los dos libros, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y 35, y en el segundo libro de Reyes, capítulo 22 y 23. Pero vamos a leer esta porción. Segundo de Crónicas 34, 1 al 3, dice: De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
y anduvo en los caminos de David su padre. Quiero que subraye eso. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Verso 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Amén. Para comenzar, le quiero decir que Josías viene del hebreo Yoshiyahu, que significa Jehová lo sostiene. Josías era hijo de Amón. Amón reinó 2 años sobre Israel. Y, ¿sabe? Amón era hijo de Manasés. Manasés era hijo de Ezequías. ¿Por qué le doy toda esta referencia? Bueno, porque usted sabe de Biblia, y si no sabe, por lo menos lo voy a picar un poquito para que vaya a leerla y se dé cuenta de que lo que le estoy predicando está ahí en la palabra de Dios. Ezequías enfermó y le pidió a Dios llorando que le diera 15 años, que le diera más años de vida, y Dios le dio 15 años de vida. ¿Se acuerda de esa historia? Y bueno, no murió él en el tiempo que Dios le estaba diciendo, sino que Dios, viendo que él se humilló y lloró, Dios le dio 15 años más. Pero ¿sabe qué? En esos 15 años él cometió muchos errores. Y uno de los errores más graves y garrafales es que él le enseñó a los espías de Babilonia todos los tesoros de la casa de Dios y de Jerusalén. Y después estos vinieron e invadieron. Pero también en esos 15 años, Ezequías dio a luz un hijo llamado Manasés. Y Manasés, dice la Biblia, que reinó sobre Jerusalén 55 años. Y saben, esos 55 años, el abuelo de Josías hizo cosas perversas. Este rey Manasés fue el que desvió totalmente a la nación de Israel del temor a Dios. Él levantó ídolos por todos lados. Este hombre se volvió agorero. Dice que él estudiaba las estrellas, los signos zodiacales. A todos los ídolos les hizo sus altares. Se volvió él un adorador de ídolos. Era un idólatra, pero también era perverso, sanguinario. Mató mucha gente. Y ¿sabe qué? Aún a sus propios hijos, él se los ofreció a los demonios, a los ídolos. Él se los ofreció en fuego, los quemó a sus propios hijos. Y este rey Manasés fue perverso. Léalo en la Biblia, en esos 2 libros que le hablé hoy. Léalo y se va a dar cuenta que este hombre fue alguien sanguinario. ¿Y sabe qué? Cuando él murió, pusieron a su hijo Amón para que reinara sobre Israel. ¿Y sabe qué pasó con Amón? Solamente pudo durar 2 años en el poder. Solo 2 años gobernó sobre Israel, porque en 2 años este hijo de Manasés, Amón, fue más perverso que su papá. Realmente él fue más sanguinario. Y mire, los mismos que le servían lo tuvieron que asesinar porque era tan malo que su misma gente lo terminó matando. Entonces, vemos el contexto de dónde viene Josías. Porque Josías, dice la Biblia, que hizo lo recto y lo bueno delante de Dios, como David su padre. Y notó ahí, como David su padre. Y el padre de Josías se llamaba Amón, y su abuelo se llamaba Manasés, y su bisabuelo Ezequías. Entonces venía de una descendencia de gente mala, de reyes perversos que se habían apartado de Dios. Pero dice la historia que Josías a los 8 años empezó a buscar a Dios. Era un niño cuando lo declararon rey. Amén. Y sabes, esto tiene un mensaje profundo, porque realmente el ambiente en el que nacemos nosotros no debe de marcar nuestro destino. Porque él
niño del cual estamos hablando, Josías, nació en un ambiente de hostilidad, de incertidumbre, gente apartada de Dios, gente mala. Pero él decidió buscar un modelo, un ejemplo a seguir en la vida. Y este niño, dice el versículo 1 y 2 del capítulo 34 de 2 de Crónicas, que este niño realmente a sus 8 años empezó a buscar a Jehová. Y sabe, Josías empezó a buscar a Dios con diligencia. Y 4 años después, más tarde, de 12 años, él empezó a limpiar el templo de Dios, empezó a quitar los lugares altos, empezó él a quitar a los ídolos, las imágenes, porque él no buscó el ejemplo de su papá ni de su abuelo. Él realmente, creo que como niño, escuchó las historias. Dicen los eruditos y los que son teólogos que realmente Josías fue guiado por el sumo sacerdote Hilcías, y sabe que fue guiado en el temor de Dios. Pero este niño no había tenido realmente una revelación de la verdad. Él simplemente había escuchado historias, me imagino yo que había escuchado historias como del niño que mató al gigante, con las hazañas de David, y cómo este David, que había existido 400 años atrás o 450 años antes que él, realmente inspiró su vida. Y él se enamoró de las historias de David y decidió ser como David. No tomó el ejemplo de su papá ni de su abuelo. Realmente dice la palabra que él buscó a Dios con diligencia. Y quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 8. Esta historia paralela en el segundo libro de Reyes 22:8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová, en la casa de Jehová, perdón. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Pasemos al versículo 11. Segundo de Reyes capítulo 22:11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Mire, habían pasado 4 años y Josías había mandado a quitar los altares, y él recogió dinero y dio dinero a los sacerdotes para que limpiaran el templo de Dios. Y cuando estaban limpiando ahí el templo en Jerusalén, descubrieron un libro. Ese libro era el libro de la ley. Ese libro había estado, hermanos, perdido. El libro sagrado había estado perdido. Y yo saqué un dato, porque uno lee y saca sus conclusiones, porque si el abuelo Manasés reinó 55 años y su padre Amón reinó 2 años, súmelo, son 57 años que este libro estuvo perdido. ¿Por qué saco esas conclusiones? Bueno, porque estos hicieron vagar al pueblo en una oscuridad. Hubo una época en Jerusalén, en Israel, de oscuridad, donde las tinieblas reinaron, donde las tinieblas, los demonios afloraron y hicieron cosas horrendas y hicieron que la gente hiciera cosas terribles delante de Dios. Pero Josías entra de 8 años a ser el rey, y 4 años después, a los 12 años, él empieza a limpiar los lugares altos y manda a limpiar la casa de Dios. Y de repente el sacerdote Hilcías dice que encuentra un libro y él se lo da a Safán. Safán era un escriba, y estos escribas eran los que se encargaban de hacer las copias del libro de la ley. Ellos eran expertos para estudiar la palabra de Dios. Entonces imagínense, 57 años más, dice a los 18 años, cuando Josías ya cumplió 18 años, encontraron este libro. Entonces sume los 18 años de Josías más los 57, son 75 años. 75 años, hermanos, cuando una nación había olvidado la ley de Dios.
Hermanos, 75 años habían pasado. Qué triste que esta nación estuvo en una oscuridad. Y mire cómo dice la palabra que el rey oyó las palabras. Y cuando él oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Realmente él se sorprendió. En estos versículos vemos cómo los funcionarios del rey de Josías encuentran el libro de la ley. Y al parecer por años había estado perdido. Tanto el pueblo como sus funcionarios no conocían la ley de Dios. Cuán triste es cuando el pueblo es privado de la ley de Dios. La ignorancia en cuanto a sus promesas y el ignorar los estatutos hace tropezar al pueblo en la trampa del pecado. Así había pasado con este pueblo que había estado reinado por Manasés y por Amón. Habían transcurrido más de 70 años, donde la superstición y la idolatría habían reinado en medio de Judá y la ley de Dios había quedado en el olvido. Pero mire lo que dice el segundo libro de Reyes 22:13. Continuemos, dice: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él fue escrito. Mire, ¿se acuerda cuando le dije en Oseas 4:6 que dice Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Y sabe, ahora entendemos por qué esta nación había sido invadida, había sido destruida. Y hoy que Josías está escuchando la ley, se da cuenta cuán perdidos estuvieron sus padres, sus abuelos, y cómo él realmente se quebranta al escuchar esas palabras. Lo conmueven. Él llega al punto de decirles: miren, vayan y busquen a alguien y consulten a Jehová. Y usted puede leer la historia que buscaron a una profetisa llamada Hulda. Y esta mujer le llevan el libro y le dice: mira, encontramos este libro y el rey quiere saber qué tenemos que hacer. Y ahora quiero que leamos lo que dice segundo libro de Crónicas 34, del 22 al 31. Quiero leer todo este pasaje porque hay perlas aquí que debemos nosotros valorar. Dice así, mírelo en su Biblia. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tibba, hijo de Aharas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Verso 24. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los moradores de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño.
y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Wow, sabes, me conmuevo al escuchar el corazón de Josías, un niño que trajo una reforma, una convicción primero en su corazón y luego hacia su pueblo. Porque cuando el rey Josías escuchó lo que se decía y al considerar el gran pecado delante de Dios, los juicios que iban a venir sobre la nación de Israel, él tomó una actitud de cambio. Y sabes, esa es la actitud que deberíamos de tomar nosotros los pastores, las ovejas, el pueblo de Honduras, las naciones en general. Al escuchar estas palabras, darnos cuenta que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Que viene, hermano, el juicio cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando nos desviamos, cuando nosotros tomamos caminos extraños. Y aquí leemos nosotros cómo Josías se inspiró por aquella lectura y tomó un movimiento en su corazón, un movimiento de reforma, de cambio, conmovido por los acontecimientos que venían. Josías se humilló delante de Dios. Josías, al leer el libro y escuchar las verdades, él rasgó su corazón delante de la presencia del Señor y comenzó a llorar, a clamar misericordia. ¿Sabes? Él empezó a quitar los altares, empezó a quitar los ídolos, empezó a quitar todos aquellos demonios que estaban ocupando esos altares, porque detrás de cada imagen hay un demonio de engaño, de mentira, de ignorancia, de destrucción. El diablo solo vino a robar, a matar y a destruir. Él, por medio del engaño, de la mentira, tiene a mucha gente en el mundo adorando imágenes, adorando ídolos. Y la gente no quiere darse cuenta porque no quiere leer el libro de la ley de Dios. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es el libro, este libro que estuvo perdido por 70 años. Josías, de oídas me imagino que había escuchado las historias, pero ahora él tenía el libro de la ley. ¿Sabe cuál era el libro de la ley? El Pentateuco, donde estaba Génesis, donde estaba Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Él empezó a darse cuenta de las historias de Noé y el arca, del diluvio, de la vida de Abraham, de todos esos siervos que Dios usó, de Moisés, del pueblo de Israel, de todas las maravillas que Dios hizo en Egipto y en el desierto, en el Mar Rojo. Todas esas historias, Josías se volvió un lector, alguien que meditaba en la palabra de Dios, y él rasgó su corazón y él dijo: yo no quiero, Señor, que esto pase. Yo, Señor, me humillo ante ti. Y sabe, eso es lo que debería de hacer usted como sacerdote en su casa, como el guía, el pastor de su hogar. No deje que le cuenten cuentos, no deje de solamente escuchar. Usted agarre este libro, dése cuenta de la verdad, porque la verdad es la que lo va a cambiar, lo va a transformar. Este libro no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En nuestros días hay juicios. En nuestros días hay también situaciones donde por ignorancia la gente hace. Ahora, una vez que usted escuche este mensaje y no quiera hacer cambios en su vida, ya no es mi culpa, porque estoy predicándole la verdad. Y por eso le mando estos versículos para que usted se dé cuenta, y lo animo y lo motivo a que busque más de Dios. Josías llevó a su nación a un verdadero arrepentimiento, y ese arrepentimiento provocó un gran avivamiento. Es que mire, las iglesias de hoy, los pastores de hoy, no todos, pero en su mayoría estamos fuera de contexto, haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y las ovejas, si el pastor está perdido, no digamos dónde están las ovejas.
¿Por qué? Porque el libro de la ley lo hemos tenido de adorno, no hemos meditado en él. Mire, cuando empezamos a meditar en este libro, la verdad va a aflorar en nuestro corazón. Y yo le digo, los avivamientos no es que tan bonito cantemos, no es lo grande de un edificio, no son las luces y toda la iluminación de un escenario. No es un avivamiento el que alguien hable con elocuencia, hable bonito y se tire un buen chiste en las prédicas. No, olvídate de eso. El verdadero avivamiento es el temor a Dios. Y el temor de Dios solamente lo vamos a aprender por medio de su palabra. El rey tiene que meditar en la palabra de Dios todos los días para que aprenda a temer a Jehová. Y el temor de Jehová te aparta del mal. Amén. Ahora, Josías no solamente trajo cambios a su corazón, a su vida. Josías también hizo que la nación se volviera a Dios. Y eso es lo que provoca el avivamiento en una nación, cuando las autoridades se humillan, cuando las cabezas, cuando los pastores, cuando los reyes y sacerdotes realmente son guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Ocurrieron cambios de forma personal, pero también los sacerdotes que servían por nombramiento real de reyes previos y que se habían dedicado a la adoración de ídolos, fueron expulsados de sus funciones. Y me gusta este texto y por eso lo vuelvo a leer. Dice Dios a Josías: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y dice, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Sabes, hoy es el día de rasgar nuestras vestiduras, pero no solo la física, sino las vestiduras del corazón. Ese velo que nos mantiene en la ignorancia, porque ese velo que está puesto en el corazón solamente es quitado cuando nos convertimos al Señor. Eso lo puedes leer allá en 2 de Corintios 3:14 al 17. Que ese velo que está es el que envuelve a las naciones en una oscuridad. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Porque esta ignorancia solamente la palabra de Dios te la puede quitar. Y aquí yo quiero leerte que Josías llamó a los ancianos desde el más mayor hasta el menor y hizo un pacto delante de Dios. Se humillaron. Y la Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Honduras va a cambiar cuando tú y yo cambiemos, cuando nos volvamos. Y también las naciones van a cambiar y el verdadero avivamiento se va a dar. Pero Dios está buscando pastores así como Josías que realmente de corazón decidieron buscar a Dios. Allá en Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me hallaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay que buscar a Dios de todo corazón, como lo hizo Josías. No debemos nosotros claudicar. Como consecuencia de haberse humillado ante la palabra de Dios, Josías fue salvado del terrible juicio que venía sobre Jerusalén por causa de sus pecados. Así que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, el Señor también lo salva. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios tiene que ser en completa humillación y obediencia. Porque cuando hacemos así, el Señor perdona nuestros pecados. Unas últimas citas, Santiago capítulo 1, versos 21 y 22. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Esta historia de Josías es una historia verdadera. Dios tuvo misericordia de Josías. Él le dijo, en tus días no va a pasar esto. Este juicio que yo traigo lo voy a posponer. No lo voy a quitar por la maldad
que hicieron tus padres, tus antepasados. Ya determiné enviar ese juicio. Pero a ti, que te has humillado, que has llorado delante de mi presencia, tú no vas a ver ese mal. Yo te voy a salvar a ti y a tu descendencia. Y dice que Josías, amado, fue un rey que anduvo en los caminos de Dios. Y no se levantó otro rey como él, dice Dios. Dios personalmente dio testimonio de él. Léalo en los libros que le di. Ahora, Josías imitó el corazón de David. Y yo quiero hablar el próximo domingo del corazón de David. Porque él fue un pastor que inspiró, aún después de muerto, inspiró a Josías. Y aún después de muchos siglos, sigue inspirando a muchos siervos. A mí me inspira David. Pero tengo que conocer más acerca de su vida para tener el corazón de él conforme al corazón de Dios. Así que no se pierda el próximo domingo, que vamos a hablar ya sobre el corazón de David. Y Ezequiel 34:11 está la promesa de Dios. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Cuando Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Jesús también se compadeció de las multitudes, no solamente del pueblo de Israel. Acuérdese que venían de otras tierras a buscar ahí en Israel un milagro. ¿Se acuerda de la mujer sirofenicia? No era israelita, era de Ciro y de Fenicia, era de dos naciones paganas, pero vino a Jerusalén a buscar a un pastor y encontró a Jesús. Ahora Jesús es nuestro pastor. Dice en Mateo 6:36 que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la compasión de Dios por las multitudes, por la gente. Es que Él murió por la humanidad y resucitó. ¿Y sabe qué? Jesús, al resucitar, antes de irse, dejó un pastor al cuidado de las ovejas que tenía en Jerusalén. Eso usted lo puede ver en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17, y lo voy a leer y ahí nos vamos a quedar en esta parte. Dice así, Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Nos vamos a quedar aquí por el tiempo. El próximo domingo vamos a ver esta parte. Vamos a ver cómo fue procesado el corazón de David también, porque todo rey, todo sacerdote y todo pastor tiene que ser procesado, moldeado, para que lleguemos a tener el corazón perfecto para Dios. Y antes de hablar de ese corazón perfecto, primero tenemos que conocer los tres corazones de estos tres líderes que Dios los escogió por ser conforme a su corazón. Vamos a aprender cosas hermosas y estamos aprendiendo cosas que nos van a ayudar para que cuando Jesús venga estemos preparados. ¿Sabe? El ministerio quíntuple va a desaparecer un día, va a terminar. Cuando Jesús venga ya no va a haber necesidad de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros, de pastores, porque todos estos ministerios han sido puestos para perfeccionar a los santos. Son temporales. Pero cuando Jesús venga en las nubes a establecer el reino de Dios en la tierra, Él como Rey de Reyes va a venir a reinar sobre la tierra y va a poner a sus hijos
esa descendencia de reyes y sacerdotes. Por tanto, es que nosotros necesitamos trabajar desde ya en el corazón para ser conforme a ese diseño divino, a ese reino de Dios que va a establecer. Y es necesario entonces conocer los corazones de estos tres líderes para que nosotros vayamos perfeccionando y aprendamos que Dios va a poner gente conforme a su corazón para que reinen con Él. Amén. ¿Está listo usted? ¿Está preparado? Si no, preparémonos. Amén. Preparémonos porque Él está cerca en su venida. Quiero orar por ti y quiero bendecir a todos aquellos que nos miran en otras naciones también. Esperamos que estas enseñanzas les estén edificando y que más que oidores seamos hacedores de esta palabra. Amado Dios y amado Padre, gracias por tus hijos, por tu pueblo, que es tu rebaño, son tus ovejas. Y nos has dado a nosotros el privilegio, Señor, de cuidarlas, de pastorearlas, de apacentarlas. Y hoy, Señor, te pedimos perdón nuevamente si no hemos estado haciendo lo que tú nos has mandado hacer. Si nos perdimos en el camino, ayúdanos a volver a la senda antigua, Señor. Te ruego, Señor, por todos los que tenemos esa responsabilidad, ya sea pastores, ya sea apóstoles, padres, curas, sacerdotes, profetas, Señor, somos conscientes de que tenemos que darte cuentas a ti. Ayúdanos a que tus ovejas estén siendo alimentadas, estén siendo cuidadas y sobre todo amadas, Señor. Te pido, Señor, también por tus ovejas, por tu pueblo, ayúdales en este tiempo, Señor, a no murmurar, a no hablar mal, al contrario, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, para que su corazón oiga tu voz. Mi Dios, gracias por esta enseñanza. Séllala, Espíritu Santo, en nuestro corazón y que el enemigo no pueda robarla, entenderla ni hurtarla. Danos, Señor, tu paz y tu bendición. Bendigo a mis hermanos de la iglesia Peniel, a mi familia. Bendigo, Señor, a tu pueblo aquí en Honduras, los consiervos y los hermanos de otras iglesias que nos ven y también en las naciones. A nuestros hermanos en las diferentes naciones de América y también de Europa y donde nos miren, Señor, los bendecimos. Que los cielos se abran, que venga la revelación a tu corazón y que los oídos de los sordos se abran, los ojos de los ciegos miren y que el corazón reciba la revelación de esta palabra. Te doy gracias en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús y todos decimos amén y amén. Que el Señor te bendiga, un abrazo, nos vemos el próximo domingo con el corazón del pastor en la tercera parte. Chao, bendiciones.